Bueno, profes, en esta oportunidad, en este corto video, vamos a hablar de la ficha número 4 que se llama incertidumbre cierta. En primera instancia tenemos los aprendizajes que vamos a desarrollar en la ficha, que son definir una variable interna que guarde un valor numérico, realizar operaciones con los valores en variables internas y obtener un número aleatorio en la microbit. También tenemos esta primera sección que se llama lo que sabemos, lo que debemos saber, una información muy importante, una conceptualización muy interesante para tener en cuenta en el desarrollo de la ficha. En la actividad desconectadas vamos a representar mediante el registro de datos en una tabla lo que hace un pluviómetro. La cantidad de agua que cae cuando llueve se determina por el número de milímetros de agua que se acumulan en un recipiente estándar llamado pluviómetro. Para la agricultura es muy importante estimar cuánta cantidad de agua caerá en un periodo, ¿sí? También como el promedio de agua que caerá por día, pues datos muy importantes que necesita la agricultura. Y nosotros vamos a simular esta parte en la actividad desconectada, entonces lo vamos a hacer utilizando esta tabla. Pero también vamos a tener en cuenta el algoritmo, este algoritmo que tenemos, este paso a paso para el registro de esos datos en la tabla. Bueno, y dice, vamos a leer lo que nos dice el procedimiento. Lo primero, vamos a simular la cantidad de lluvia que cae en un día usando el lanzamiento de un dado. Es decir, que el número que aparezca en el dado corresponde a la cantidad de lluvia que cae en un día. Vamos a seguir el algoritmo que representa el recuadro que aparece más abajo. Bueno, segundo, vamos a ejecutar el algoritmo para una semana, o sea, para 7 días. Vamos a usar una tabla como la que aparece en la izquierda para registrar ese proceso y en la cual va a estar la variable cantidad de agua y esta variable tendrá el acumulado de lluvia que ha caído. ¿Sí? Entonces vamos a registrar ese dato en esa variable y va a ir acumulando la cantidad de lluvia de los días anteriores. Vamos a reportar los hallazgos. Entonces, ¿cuánta agua caerá en una semana medida en milímetros de agua? ¿Cuál será el promedio de agua que caerá por día durante la semana? Entonces el promedio es la cantidad total de agua dividida en el número de datos. En este caso fueron 7 datos, entonces lo dividimos en 7. Listo, vamos a comenzar con el algoritmo. Vamos a colocar la variable cantidad de agua en 0. Aquí vamos a tener dos variables, ¿sí? Vamos a tener la variable valor del dado y la variable cantidad de agua. Recuerden que esta es la actividad desconectada, entonces lo estamos haciendo con papel y lápiz. No lo vamos a hacer todavía en la microbit, no vamos a pasar a la microbit por ahora. Entonces, eh, vamos a colocar la variable cantidad de agua en 0. Vamos a lanzar el dado. Ese valor del dado lo vamos a guardar en la variable valor del dado. O sea, para la primera fila lanzamos el dado. Ese número que nos dio aleatorio entre 1 y 6 va a representar la cantidad de agua que cayó en un día. Y para el primer día, la variable cantidad de agua, que es donde vamos a acumular esos datos de la cantidad de agua, pues para el primer día va a ser el número del dado. Bueno, ¿qué es lo que nos dice en el paso número 3? Acumular en cantidad de agua el valor del dado, es decir, en la celda cantidad de agua colocar el acumulado de la interacción anterior más la cantidad actual. Si aún no ha pasado 7 lanzamientos, entonces vamos a regresar al paso 1. Entonces vamos en el primero, ¿cierto? ¿No han pasado 7 lanzamientos? No. Vamos entonces al paso 1. Paso 1, lanzamos el dado. Ese valor que nos dio el dado lo colocamos en esta celda de valor del dado. Y en la cantidad de agua, en la variable cantidad de agua, entonces va a ir la del día anterior, la que nos dio en el día 1, más el valor del dado que nos dio en el día 2. Y así la cantidad de agua va a ir acumulando la de los días anteriores, esa variable cantidad de agua. Y así sucesivamente hasta el día número 7. Cuando ya registramos los siguientes lanzamientos, entonces ya estamos simulando ese registro de los 7 días, de la cantidad de agua en 7 días, y allá simplemente reportamos el resultado. Entonces, acuérdense que nos toca hacer el promedio. Y el promedio entonces va a ser la cantidad total de agua dividido en 7. Finalmente vamos a tener en cuenta este último valor de la tabla de cantidad de agua, porque esa nos tiene el acumulado de la cantidad de agua de los 7 días, y ese valor lo dividimos en 7 porque fueron 7 datos que registramos. Y ahí tenemos el promedio. Bueno, ahora
nos van a pedir que realicemos una predicción que requiere obtener el promedio diario de las precipitaciones a lo largo de un periodo de 5 años. Como notarás, hacerlo a mano este ejercicio tiene dos problemas. El primero, pues que tomará mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, pues registrar durante 5 años manualmente la cantidad de agua, pues va a ser un poco complejo y pues eso aumenta la probabilidad de cometer errores. Entonces, no lo vamos a hacer a mano, pues es mucho tiempo y no es práctico, vamos a utilizar la Microbit. Y ahí es cuando pasamos a la sección conectadas manos a la Microbit. Y acá en esta primera parte recuerden que aquí vamos a utilizar o estamos utilizando, avanzando en el ciclo, usa, modifica, crea, ¿cierto? Vamos a usar este que nos están facilitando en primera medida dentro de la sección conectadas manos a la Microbit. Entonces, para poder obtener valores aleatorios en la Microbit, eso ya lo hicimos en la unidad anterior, vamos a utilizar el bloque escoger al azar que está en la categoría matemáticas. El bloque requiere que introduzcas el rango dentro del cual va a seleccionar números al azar. En este caso se mostrarán números al azar entre el 1 y 6 mientras se agite la Microbit, como lo muestra estos bloques que tenemos ya aquí como ejemplo. ¿Y qué hacen estos bloques? Entonces, si la agitamos la Microbit, va a establecer en la variable valor dado un número entre el 1 y el 6 y nos lo va a mostrar cuando salga del condicional, nos lo va a mostrar el valor de esa variable, nos lo va a mostrar en pantalla. Para que este ejercicio, este programa funcione, tenemos que crear la variable valor dado. ¿Sí? Aquí no lo hace ese primer paso, pero entonces creamos esta variable con este nombre y ahí sí ya podemos utilizar este bloque. Bueno, ahora es el momento de ajustar el algoritmo utilizado en la sección anterior para calcular la cantidad promedio de agua que cae por día en la región de estudio, considerando lo que pasaría en 5 años. Vamos a examinar el diagrama de flujo de la izquierda, el cual deberás pasar al lenguaje de bloques de la Microbit. Utilizar MakeCode para programar este algoritmo. Este algoritmo aparece en varios aspectos nuevos. Necesitarás una variable donde almacenar la suma que se va realizando, ¿cierto? Porque pues, debemos ir acumulando ese valor de la cantidad de agua en una variable. Ahora vas a generar los valores desde 0 milímetros de agua hasta 6 milímetros de agua. Para ello debes proceder de la siguiente manera y ahí nos dan las indicaciones. Vamos a crear la variable cantidad de agua, vamos a ir entonces a la categoría variables, pero algo muy importante, porque desde 0, porque vamos a representar pues ese dato, ¿cierto? De la cantidad de agua que cae en un día. Puede ser que un día no llovió, entonces pues si no llovió hay 0 milímetros de agua. Bueno, entonces íbamos acá de la siguiente manera, ¿cierto? Lo primero vamos a crear la variable cantidad de agua. Cuando vamos allá a la categoría variables, crear nueva variable, le colocamos este nombre, cantidad de agua y aceptar. Una vez creamos esa variable, nos aparecen estos tres bloques que tenemos aquí en la parte izquierda. El óvalo con el nombre de la variable y dos bloques, uno establecer y otro cambiar. Bueno, luego después de creado la variable y que nos reconocemos que aparecen esos tres bloques, entonces es el momento de analizar el siguiente programa. ¿Qué hace este programa? Entonces miremoslo. Dice, al presionar el botón A, esa variable cantidad de agua, establecer la variable cantidad de agua para 0. O sea, nos aseguramos que la variable esté en 0. Luego va a entrar en un bucle que se va a repetir durante 30 veces y que va a ejecutar en ese bucle. Entonces, la variable cantidad de agua va a cambiar por el número al azar entre 0 y 6. Y eso nos lo va, cuando repita 30 veces esta instrucción, este bloque, ya va a salir del bucle y nos va a mostrar esa variable. Nos va a mostrar en la pantalla cuánto fue ese valor acumulado. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces es que va a representar que vamos a acumular en esa variable cantidad de agua 30 veces. ¿Sí? ¿De dónde va a sacar ese valor acumulable? Del al azar entre 0 y 6. Entonces, ¿qué estará haciendo este programa? ¿Cierto? Vamos a verificar el programa y lo vamos a colocar en MakeCode. En aplicando lo aprendido, entonces es el momento de ajustar el programa para realizar la simulación de 5 años de lluvia. Digamos que en esta parte anterior tenemos la simulación de la cantidad de agua que cae en 30 días, pero ahora necesitamos hacerlo para 5 años de lluvia.
Vamos a describir el programa agregando comentarios, o sea, de lo que hace cada bloque. Recuerda mostrar al final el promedio. Entonces necesitamos ahora hacer el programa para 5 años de lluvia y que también nos muestre el promedio. En el próximo video les voy a explicar entonces cómo realizar un promedio en MakeCode.